Cuando comenzó a oscurecer en la calle, Pablo, un joven estudiante, guardó sus herramientas y se dirigió al vagón para cambiarse. Ya llevaba 3 meses trabajando en la construcción para ayudar a su abuela enferma, quien necesitaba medicamentos muy costosos. No tenía padre, y su madre también trabajaba en turnos dobles. Con esfuerzos conjuntos, lograban pagar el tratamiento de su abuela, pero apenas llegaban a fin de mes. Pablo estaba muy cansado porque, además de trabajar, también estudiaba en 3er año de la universidad. Ahora, al quitarse el uniforme sucio y disfrutar de la ducha caliente, anticipaba mentalmente una agradable velada con sus compañeros de clase. Iban a ver fútbol en uno de los bares deportivos del centro de la ciudad. Sin embargo, apenas se vistió, recibió un mensaje de su madre. «La abuela está muy mal. Me temo que este es el final. Ven lo antes posible», escribió su madre, poniendo un triste emoji al final. Preocupado, Pablo llamó inmediatamente a un taxi y le dio al conductor la dirección del hospital. No le gustaba venir aquí. Los fuertes olores, las caras tristes, llorosas o asustadas, los médicos y el personal siempre apresurados, la iluminación fría. Hasta el último momento, el joven esperaba que a su abuela, su abuelita cálida y acogedora a la que adoraba, pronto la darían de alta de este lugar desolador. Pero el mensaje de su madre disipó sus ilusiones. Pablo suspiró y llamó al ascensor para subir al 4º piso. Tal vez podría encontrar la habitación de su abuela en la oscuridad total. Tantas veces la había visitado, y ahora parece que lo está haciendo por última vez. El corazón del chico se apretó. Un nudo de desesperación le subió a la garganta y desesperadamente quiso llorar. Se mordió los labios porque sabía que las lágrimas no ayudarían a su abuela. Tenía que ser fuerte y lograr decirle a la persona más querida cuánto la quería y cuánto la extrañaría. Pablo entró en la habitación sin hacer ruido, tratando de no hacer ningún sonido innecesario. Todas las enfermeras y médicos ya estaban acostumbrados a él y ni siquiera lo notaban. Sin embargo, esta vez no había nadie en la habitación aparte de su madre y su abuela. Al ver a esta última, el corazón de Pablo volvió a apretarse. Durante su enfermedad, su abuela había adelgazado considerablemente, casi volviéndose imperceptible. Pablo no sabía cómo seguía aguantándose. En ese momento, los párpados de su abuela estaban cerrados. Ella estaba profundamente dormida. Su rostro era sereno, sin señales de dolor o sufrimiento, y sin embargo, en toda la apariencia de su abuela se leía una fragilidad tal que Pablo temía que en cualquier momento se desvaneciera en el aire. Una vez más, Pablo reprimió sus lágrimas con fuerza de voluntad y se acercó a la cama. «¿Cómo está?», susurró Pablo. Su madre, que sostenía la mano de la abuela, estaba pálida y triste. «Muy débil», respondió en el mismo susurro. Su cabello estaba desordenado, sus hombros caídos, como si estuviera soportando todo el peso del mundo. Pablo abrazó a su madre. «Deberías descansar, mamá», murmuró suavemente. Pero la mujer solo negó con la cabeza. «No puedo irme ahora», el médico dijo que es probable que la abuela no sobreviva esta noche. Con estas palabras, la madre de Pablo lloró en silencio. Al joven no le quedó más remedio que abrazarla fuertemente. Cuando la mujer se calmó un poco, el joven le sugirió que fueran al café. «¿Estás seguro? Me da tanto miedo dejarla ni siquiera por un minuto». Pablo miró a su madre con confianza. «No te preocupes, estaré cerca. Ve y toma algo caliente y come algo ligero». La mamá negó con la cabeza. «No puedo tragar nada en este momento. Necesitas cuidarte, mamá». «No quiero que tú también termines en el hospital», observó Pablo con sensatez. La madre asintió con gratitud. «Tienes razón, hijo, intentaré comer algo». Con estas palabras, la mamá salió de la habitación. Pablo suspiró y volvió a mirar a su abuela dormida. Recuerdos dispersos de su infancia comenzaron a venir a su mente. Aquí está la abuela, llevándolo al parque de atracciones, donde probó por primera vez helado de menta, en un cono crujiente, y aquí está él regalándole un conejito blanco y esponjoso en su cumpleaños. Qué feliz fue ese día. Pablo estaba tan absorto en sus recuerdos
que no escuchó el suspiro suave de su abuela de inmediato. Solo se dio cuenta cuando ella emitió un débil gemido y abrió los ojos. Pablo tomó suavemente la mano de su abuela y le sonrió con ternura. «Abuela, ¿cómo estás?». Pero la abuela no le respondió. Lo miraba como si no pudiera reconocer quién estaba frente a ella. «¿Eres tú, Felipe?», susurró. «¿Viniste por mí?». Pablo se sorprendió un poco. No sabía quién era Felipe. Su abuelo se llamaba Pablo, al igual que él. «Abuela, soy yo, tu nieto». La abuela miró inexpresivamente durante unos momentos. «Ah, eres tú, Pablito», susurró. A Pablo le pareció percibir un deje de decepción en esas palabras. ¿O fue solo su imaginación? Pablo miró atentamente a su abuela. Su mirada estaba distante, como si mentalmente estuviera muy lejos de allí en ese momento. «¿Y quién es Felipe?», se atrevió a preguntar el joven. La abuela sonrió débilmente y cerró los ojos. Su rostro adquirió una expresión soñadora. «Felipe fue mi primer amor», respondió la anciana en voz baja. Pablo se quedó asombrado. Nunca pensó que su abuela hubiera amado a alguien más que a su abuelo. Incluso se arrepintió un poco de haber preguntado. «Menos mal que mamá no escuchó», pensó. O ella lo sabía. Las mujeres suelen interesarse más por ese tipo de cosas. Quizás la abuela ya había contado a mamá sobre su vida antes del matrimonio. De los pensamientos de Pablo, fue interrumpida por la tos seca de su abuela. La anciana palideció mucho y tardó mucho en recuperarse. «Otra vez esta tos», se quejó la abuela. «¿Cómo me cansan estos ataques? Cuando era joven era diferente». Pablo acarició la mano de su abuela. «¿Dónde vivías entonces, abuela?», preguntó él. «Oh, viajé mucho por el país. Trabajaba en diferentes lugares. Tenía una buena educación. Me contrataban en casas ricas como institutriz y educaba a los hijos de comerciantes e incluso aristócratas. ¿Cuántas niñas convertí en señoritas?». La abuela dijo todo esto lentamente y muy suavemente, pero sin dejar de sonreír. A los viejos les gusta recordar su juventud. Siempre miran hacia atrás. Es porque no les queda nada por delante, pensó tristemente Pablo. La expresión soñadora en el rostro de la abuela cambió repentinamente a una de preocupación. «Pablito, sé que pronto sí», comenzó la abuela, pero antes de terminar la frase, volvió a ser invadida por la tos durante mucho tiempo. Durante todo este tiempo, el joven la sostuvo de la mano. Finalmente el ataque de tos cesó. «Sería mejor que no gastaras energías en palabras, abuela», aconsejó Pablo, pero la abuela sacudió tercamente la cabeza. «No me interrumpas, Pablito, yo sé mejoras», dijo ella. Se podía ver que las palabras realmente le costaban, pero la anciana no tenía intención de rendirse. Siempre fue una guerrera, pensó Pablo. Por todo lo que sabía de su abuela, nunca se desanimaba y siempre perseguía sus objetivos con determinación. «Sé que pronto moriré», continuó la abuela. «Los médicos no tienen nada que ver aquí. Lo siento». Pablo quiso objetar, pero la abuela con un gesto le pidió que guardara silencio. «Escúchame, Pablito. Antes de morir debo decirte algo. Es muy importante». La expresión en el rostro de la abuela era muy seria al decir estas palabras. Pablo permaneció en silencio, sorprendido. De repente se abrieron las puertas de la habitación y entró una enfermera. La abuela la miró de reojo. «¿Has despertado?», dijo la chica amigablemente. «¿Necesitas algo?». La abuela negó con la cabeza. Su apariencia hablaba solo una cosa. Quería que la enfermera se fuera lo más pronto posible. Como si lo hubiera sentido, la chica recogió las botellas vacías de medicamentos de la mesita de noche y salió de la habitación. La abuela respiró profundamente, reuniendo fuerzas para continuar. Sin embargo, la maldita tos la hizo callar nuevamente por un largo tiempo. Cuando el ataque cesó, Pablo notó con tristeza que su abuela se había vuelto aún más pálida. «Pablito», susurró ella. «Sí, abuela», respondió Pablo acercándose un poco más. Sin saber por qué, de repente sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. «En mi libreta roja que está en la mesita de noche, encontrarás la dirección del abogado», dijo la abuela. «Cuando muera, ve a verlo. Él te mostrará tu casa». Pablo no podía creer lo que estaba escuchando.
¿Realmente se está volviendo loca mi abuela?, pensó. «Abuela, ¿de qué estás hablando?», preguntó en voz alta. «Lo descubrirás todo a través de una carta que te entregará el abogado, Pablito», respondió la abuela con voz débil. Su mirada, que había vagado por las paredes durante mucho tiempo, finalmente se detuvo en su nieto. «Qué adulto te has vuelto, Pablito», dijo la abuela con admiración. Luego se recostó en las almohadas y cerró los ojos. «Me siento muy débil», murmuró apenas. «Quiero dormir un poco». Pablo asintió sin decir una palabra. Él imaginaba a su abuela como una joven. ¿Cómo era para ella? Sabía que perdió a sus padres temprano y tuvo que valerse por sí misma. Siempre fue muy fuerte, su frágil abuelita. Su madre entró silenciosamente en la habitación. «¿Sigue durmiendo?», susurró ella. «Se despertó brevemente», respondió Pablo en voz baja. «Tosió mucho y dijo que tengo una casa». «¿Y qué? ¿Qué casa?». Los ojos de su madre se abrieron de par en par por la sorpresa. Quizás se imaginó algo. Encogió los hombros Pablo. «¿Quién sabe qué pasa en la vejez?». Su madre estuvo de acuerdo con él. Esa noche la abuela ya no estaba, no volvió a despertarse y murió tranquilamente mientras dormía. Cuando Pablo sacaba las pertenencias de la mesita de noche de su abuela, se encontró con un cuaderno rojo y automáticamente lo metió en el bolsillo de su camisa. Todo el día pasó en un frenesí y en preocupaciones. Ni Pablo ni su madre tuvieron un momento de tranquilidad. El joven incluso estaba agradecido por eso. Así no sufría tanto por la pérdida. Por la noche, cuando regresó al dormitorio y se acostó sin desvestirse, sintió algo sólido en el bolsillo y recordó el cuaderno. Sacó el libro desgastado y comenzó a hojear las páginas. Estaban llenas de pensamientos fragmentados y líneas. A veces, su abuela escribía poemas, así como recetas y listas de compras. Pablo examinó el familiar caligrafía de su abuela desde la infancia, con lágrimas en los ojos, pasando su dedo por las letras cuidadosas. Cuando estaba a punto de cerrar el cuaderno, de repente notó en la última página una dirección y una firma debajo: Abogado Ismael Torres. Pablo recordó las últimas palabras de su abuela: «Cuando muera, ve a él. Él te mostrará tu casa». ¿Podría ser cierto? Pablo no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo, pensando en las enigmáticas palabras de su abuela. Al día siguiente, se despertó muy temprano a pesar de haber dormido mal. Lo primero que hizo Pablo fue ir a la obra y decir que renunciaba. Luego el joven fue a la estación y compró un billete de tren. Tomó agua y sándwiches, subió al vagón y se sentó junto a la ventana. Le esperaba un largo día de viaje. Pablo miraba por la ventana e intentaba adivinar qué le esperaba. Llegó a una ciudad costera desconocida más cerca de la noche. Tomó un taxi y llegó a uno de los hoteles del centro, donde pasó la noche. Al día siguiente, Pablo desayunó en una cafetería y se dirigió a la dirección que encontró en el cuaderno rojo. Al encontrar la casa correcta, vio un letrero que decía «Servicios legales». Pablo se acercó a la puerta y tocó el viejo timbre plateado. La puerta se abrió. El joven entró y se encontró en un acogedor vestíbulo frente al mostrador de recepción. «¿En qué puedo ayudarte?», le preguntó una hermosa chica, arreglando un mechón claro que se había salido de su peinado. «Sofía», decía su placa. Pablo se sintió un poco confundido. Le gustaba mucho la chica. Luego reunió sus pensamientos y dijo: «Necesito hablar con el abogado llamado Ismael Torres. ¿Puedo hacerlo ahora?». Sofía miró el monitor de la computadora, tipeó algo en el teclado. «Ahora está ocupado, pero puedes reunirte con el señor Torres en 15 minutos. ¿Te importaría esperar un poco?». La chica le respondió, levantando nuevamente sus ojos azules hacia él. Pablo se derritió por completo y, asintiendo en silencio, se sentó en el luminoso sofá de cuero. Debería pedirle su número, pensó Pablo para sí mismo. Luego negó con la cabeza mentalmente. Primero tenía que hacer el negocio y luego pensar en citas. Además, esta chica vivía prácticamente en el otro extremo del país. ¿En qué estaba pensando? Finalmente, llegó el momento adecuado y Sofía lo llevó al despacho del abogado. Pablo agradeció a la chica y por un momento
pareció notar que se ruborizaba ligeramente. Luego sacudió esos pensamientos de su mente y tocó la puerta. «Entre», lo invitaron desde dentro. Pablo abrió la puerta y se encontró en una espaciosa oficina. Detrás de un gran escritorio de madera clara estaba sentado un anciano de cabello plateado. Parecía tener al menos 80 años, pero la claridad en su mirada y la confianza con la que se puso de pie para saludar al cliente revelaban su fuerza y energía. «Seguramente es todo el aire marino. Aquí todos lucen bastante bien», pensó Pablo para sí mismo. Estrechó la mano seca pero firme del abogado y se sentó en la silla que le ofrecieron. «¿Cómo debo dirigirme a usted?», preguntó Ismael Torres, y Pablo dio su nombre y apellido, que coincidía con el de su abuela. El abogado no mostró ningún gesto. Pablo se preocupó. Si su abuela hubiera dicho la verdad, seguramente habría recordado su raro apellido. Pero luego pensó que tal vez cuando su abuela había tratado con Torres, todavía llevaba su apellido de soltera. El chico se armó de valor y comenzó su relato. Le habló al abogado sobre su abuela, su enfermedad y las últimas palabras que le dijo antes de morir. Luego mostró a Ismael la entrada en el libro rojo de su abuela y mencionó su nombre. Torres examinó cuidadosamente la dirección que coincidía con la suya. Luego guardó silencio por un momento. ¿Qué opinas de esto?, preguntó Pablo, nervioso por saber si todo el esfuerzo que había hecho había valido la pena. Torres tosió ligeramente. «Recuerdo perfectamente a tu abuela. Ella era una mujer maravillosa. Así que ya no está...» Pablo sintió que el abogado enjugaba furtivamente una lágrima. «¿Así que la abuela decía la verdad sobre alguna casa que me pertenece?», preguntó él. El abogado miró atentamente al joven y asintió brevemente. «Antes de empezar, me gustaría revisar detenidamente tus documentos», dijo Torres. «Por supuesto», asintió Pablo apresuradamente. Sacó una carpeta y se la entregó a Torres. El abogado examinó en silencio los documentos por un momento. Luego, Ismael Torres se levantó y se acercó a un gran escritorio donde se guardaban los archivos. Permaneció allí por un momento, como reflexionando sobre dónde buscar. Luego tiró de uno de los cajones y comenzó a revisar las carpetas guardadas en él. Finalmente, sacó una de ellas, cerró el cajón y regresó al escritorio donde estaba sentado Pablo. «Esto», dijo Ismael Torres colocando con cuidado la carpeta sobre el escritorio, «ha estado guardado aquí durante más de 30 años». «¿Qué contiene?», preguntó Pablo apenas respirando. «Es el testamento de Felipe Travieso». La cabeza de Pablo comenzó a dar vueltas. Recordó cómo su abuela lo llamó Felipe cuando despertó por última vez. «Hace 30 años, Felipe dejó su casa en testamento a tu abuela. Sin embargo, ella no quiso vivir en ella. Ahora que ella ya no está, te pertenece a ti». Pablo se sentía mareado, así que las palabras de su abuela no eran solo delirios de una anciana enferma. Pablo todavía no podía creerlo. Y entonces una idea simple le vino a la mente. «Espera, pero ¿y si mi abuela murió? La casa debería pasar a mi madre». Pero Ismael Torres negó con la cabeza. «El caso es que Felipe escribió en su testamento que en caso de la muerte de Verónica, tu abuela, la casa debería pasar al heredero masculino. Pensaba que tu abuela había tenido un hijo. Por lo tanto, ahora el legítimo propietario de la casa eres tú». Pablo volvió a contener la respiración. No fue fácil acostumbrarse a la idea de que de repente le cayera una casa. Al notar su desconcierto, Ismael Torres volvió a abrir la carpeta del testamento y sacó de allí un sobre amarillento. «Antes de que procedamos a formalizar los documentos, lee esta carta. Te la escribió tu abuela». Pablo tomó el sobre con manos temblorosas. El abogado se levantó de su escritorio y, disculpándose, dijo que saldría por un momento a tomar un café. Pablo comprendió que simplemente estaba siendo delicado al dejarlo solo con sus pensamientos y agradeció mentalmente al anciano. Cuando Torres se fue, Pablo abrió el sobre y sacó de él varias hojas de papel amarillentas dobladas. Las desplegó y comenzó a leer. «Querido Pablito, soy Verónica, tu abuela.
Perdóname por nunca haberte contado esta historia en vida, pero ahora ha llegado el momento y espero que estés listo para escucharla. Cuando yo tenía 22 años conseguí trabajo como institutriz en una de las mansiones más ricas de la costa. La casa estaba en la ladera de una montaña y casi todas las ventanas tenían vista al mar. No podía estar más feliz. ¿Sabes cuánto amo el mar? Además, la casa tenía un enorme jardín antiguo donde crecían grandes árboles de nogal, florecían las fucsias y las orquídeas. Estaba encantada con el jardín, la casa y mi acogedora habitación en la planta baja, desde donde llegaban los aromas más deliciosos del mundo. Mi pupila era la pequeña Marisol, una niña maravillosa de 8 años. Estudiábamos francés e italiano, hacíamos experimentos, recolectábamos pétalos y joyas para secarlos entre las páginas de los libros. Íbamos a nadar a la playa salvaje, recogíamos conchas y construíamos fuertes con guijarros, cosíamos trajes y montábamos actuaciones. A Marisol le encantaba tocar el piano y pasábamos horas haciendo música juntos. Nuestra vida estaba llena de pequeños descubrimientos y gran felicidad. La familia de Marisol me trató con mucho respeto y amabilidad, y empecé a sentir que siempre pertenecí a ese lugar. A veces, antes de dormir, me imaginaba como la hermana mayor de Marisol. Me tranquilizaba tanto que dormía con el sueño más sereno. Lo único que ocasionalmente me preocupaba eran las extrañas sensaciones que a veces percibía en el jardín. Me parecía que alguien me observaba. Miraba a mi alrededor, pero no veía a nadie. Solo una vez noté un ligero movimiento en la cortina de la ventana del tercer piso. Sin embargo, sabía que ese piso estaba desocupado. Los padres de Marisol y ella misma vivían en el segundo piso, así que decidí que era solo el viento. Pero muy pronto descubrí que estaba equivocada. Era un mediodía normal. Marisol y yo corríamos por el jardín, jugando a las atrapadas. Luego ella propuso jugar a las escondidas. Dijo que se escondería y yo debía buscarla. Acepté, y cerrando los ojos, conté hasta 100. Luego fui en busca de la niña. Sabía que le gustaba esconderse en un gran hueco de uno de los árboles, así que no me apresuré demasiado para que el juego no terminara demasiado rápido. Caminaba por el sendero que rodeaba la casa, fingiendo buscar a Marisol, cuando de repente noté algo extraño. Desde arriba descendía por una delgada cuerda un sobre blanco. Levanté la vista, pero no vi a nadie. El sobre estaba justo a mi lado, así que lo tomé en mis manos. La cuerda cayó al suelo. Empecé a examinar el sobre y me sorprendí al ver mi nombre escrito en él. Señorita Verónica, decían las letras cuidadosas. Levanté la vista nuevamente, tratando de entender de dónde provenía este misterioso mensaje, pero una vez más no vi nada fuera de lo común. Todas las ventanas estaban cerradas. Releí la inscripción y, recordando que Marisol estaba esperando a que la encontrara, guardé el sobre en el bolsillo de mi vestido. Seguimos jugando en el jardín por un tiempo, y luego nos llamaron para almorzar. Después del almuerzo, Marisol solía descansar en su habitación, así que tuve tiempo libre. Me encerré en mi habitación, me tiré en la cama y saqué el sobre. Ardiendo de impaciencia lo abrí. Dentro había una hoja doblada de papel blanco como la nieve, con un hermoso patrón dorado en el borde. La desplegué. La hoja estaba escrita con la misma hermosa caligrafía con la que estaba escrito mi nombre. Empecé a leer. Esto es lo que decía la carta de querida Verónica. Han pasado 3 meses desde que apareciste en esta casa y cada día se ha vuelto un poco más brillante en ella. Parece que encendiste el sol en el cielo. Así es como siento tu presencia en mi vida. Eres la flor más hermosa que he visto en nuestro jardín. Eres encantadora e irrepetible. Perdóname por mi imprudencia, pero ya no pude contener mi impulso y decidí escribirte. Tú ni siquiera sospechas de mi existencia y no necesitas saber quién soy. Solo quiero que te des cuenta del milagro que haces por mí cada día. Te deseo que sigas siendo igual de feliz y tranquila y que sigas dando alegría a todos los que están cerca de ti. Al terminar de leer me quedé quieta por un momento, tratando de entender lo que se me acababa de revelar.
En esta casa vive alguien más, de quien ni siquiera sospechaba, y él me está observando. Sí, me había estado observando desde el primer día, y yo ni siquiera lo sabía. Me sentí incómoda y extraña con ese pensamiento. ¿Quién sería este misterioso desconocido? De repente, me sentí como la heroína de una novela del siglo XIX. ¿Realmente sucede algo así en la vida real? Me dio ganas de descubrir a toda costa quién era el autor de la misteriosa carta. Hacer esto resultó difícil. Cuando le mostré la carta a Marisol, ella solo encogió los hombros y negó con la cabeza. Nunca antes había visto una caligrafía así. Mamá y papá escriben de manera diferente. Por supuesto, no me atreví a preguntar a los dueños de la casa. Algo intuitivamente me detuvo. Tenía un miedo terrible de perder mi trabajo y mi nueva vida mágica cerca de Marisol. Después de pensarlo un poco, le pregunté a una de las criadas, la tímida Mía, si había alguien más viviendo en la casa además de la familia propietaria y los sirvientes. Ella me miró con miedo y luego apartó la mirada. Parece que sabe algo, pero no lo dirá, entendí. Fue entonces cuando decidí seguir a las sirvientas y descubrir todo. Al día siguiente, poco antes del almuerzo, entré en la cocina y advertí que no iba a comer porque me dolía el estómago. Me fui a mi habitación y cerré la puerta con fuerza para que todos escucharan que estaba allí. Luego salí sigilosamente al pasillo y cerrando la puerta sin hacer ruido, me deslicé hacia la escalera. Me quité los zapatos a propósito para no hacer ruido y solo con medias subí rápidamente al tercer piso, encontrándome en un pequeño rellano con una pesada puerta maciza a un lado y una ventana al otro. Me acerqué a la puerta e intenté abrir la manija, pero estaba cerrada. Entonces me acerqué a la ventana y me escondí detrás de las pesadas cortinas, dándome la oportunidad de asomarme cuidadosamente. No tuve que esperar mucho. Aproximadamente después de un cuarto de hora, escuché pasos pesados en la escalera. Solo Marta, una mujer de mediana edad que trabajaba en la cocina, podía hacer ese ruido. Miré cuidadosamente desde mi escondite. Era ella, sosteniendo una bandeja plateada con platos de comida, un vaso de jugo y cubiertos. Marta colocó la bandeja en la mesa cerca de la puerta y sacó una llave dorada de su delantal. De repente, mi nariz comenzó a picarme terriblemente. Evidentemente, había atrapado una mota de polvo. Me escondí detrás de las cortinas y sin poder contenerme, estornudé tratando de hacerlo en silencio. Escuché que Marta comenzaba a girar la llave en la cerradura, pero se detuvo. Aparentemente, había escuchado algún ruido. Contuve la respiración. No quería que Marta me descubriera. Sin embargo, parece que ella pensó que era su imaginación, pues escuché el chirrido de la puerta. Miré cautelosamente desde detrás de las cortinas de nuevo, pero la puerta ya se había cerrado, ocultando a Marta y la bandeja. Decidí no arriesgarme más, así que me deslicé silenciosamente desde detrás de las cortinas y corrí hacia abajo. Cuando llegué a mi habitación, respiré aliviada, sintiéndome segura. Aunque solo había descubierto un poco, me sentí victoriosa. Ahora sabía que el tercer piso estaba habitado y que allí vivía el misterioso desconocido que me había escrito la carta. Mi imaginación ya estaba creando ante mí cuadros románticos, imaginando cientos de escenarios. ¿Cómo era él y por qué estaba encerrado como un ermitaño? Finalmente, decidí escribir una respuesta. Esto es lo que salió. Querido desconocido, agradezco todos los cumplidos que me has dado. Me siento muy halagada. Me gustaría saber más de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué nunca sales de tu habitación? Cuando todos se fueron a dormir, subí de nuevo al tercer piso. Sellé la carta en un sobre y ahora la deslicé en la rendija, entre la pesada puerta cerrada con llave y el suelo. Satisfecha con mi travesura, regresé a mi habitación, pero solo allí me vino un pensamiento inquietante. ¿Y si alguien de los sirvientes encuentra mi mensaje? No dejé ninguna firma. ¿Adivinarán que la carta la escribí yo? ¿O la entregarán directamente a la dueña que ha visto mi letra muchas veces en los cuadernos de Marisol? Ay, ¿por qué no escribí la carta en letras impresas?
Al final no pude dormir en toda la noche y al día siguiente estaba pálida y cansada. Sin embargo, mi preocupación resultó ser en vano. Mientras Marisol y yo paseábamos por el jardín y la niña correteaba entre los árboles en busca de ardillas, el sobre cayó de nuevo en mis manos. Al instante, levanté la mirada y alcancé a ver una mano que cerraba rápidamente la ventana. Como la vez anterior, guardé la carta en el bolsillo de mi vestido y seguimos jugando hasta la hora del almuerzo. Cuando me encontré de vuelta en mi habitación, saqué el sobre de inmediato y, impaciente, lo abrí para empezar a leer. Querida Verónica, permíteme presentarme. Mi nombre es Felipe y vivo en el tercer piso, como probablemente ya has deducido. No salgo de mi habitación porque no puedo caminar después de la enfermedad que tuve cuando era adolescente. Al leer estas palabras, sentí que las lágrimas aparecían en mis ojos. Decidí convertirme en un ermitaño porque no podía aceptar el cambio que ocurrió en mí. Todavía recuerdo el tacto de la hierba en mis pies descalzos, las suaves piedras de la playa y las cálidas y acogedoras olas del mar. Lamentablemente he perdido todo eso y ahora paso mi vida leyendo libros y dedicándome a la ciencia. Además, me encanta la caligrafía y la acuarela. En la carta, Felipe describía durante mucho tiempo su vida alejada de las personas. Me dio mucha lástima. Tomé una hoja de papel y escribí solo una frase: ¿puedo verte? Luego hice lo mismo que la primera vez. Subí al tercer piso y deslicé la nota bajo la puerta. Al día siguiente, en el jardín, recibí una respuesta. En la nota también había solo una línea. Sí, después del almuerzo de hoy. Me puse muy nerviosa y empecé a sentirme distraída. Después de almorzar a toda prisa y desearle a Marisol una buena siesta, me fui rápidamente a mi habitación. Felipe eligió ese momento por una buena razón. Después del almuerzo había un pequeño descanso en la casa y el riesgo de que alguien notara cómo subía al tercer piso era mínimo. Me paré frente al espejo y me observé críticamente. Después de pensarlo un poco, me cambié a mi vestido azul favorito que solía usar para salir y recogí mi cabello en la nuca, dejando algunas ondas sueltas para enmarcar mi rostro. Satisfecha, abrí la puerta y salí de la habitación lentamente. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, incluso me asusté de que alguien pudiera escucharlo. Después de algunas respiraciones profundas, logré calmarme un poco y comencé a subir las escaleras. A la puerta del tercer piso me detuve por un momento, luego toqué suavemente. Después de unos momentos, escuché cómo giraba la llave en la cerradura. Aparentemente, mi desconocido ya me estaba esperando. Mi corazón estaba a punto de salir de mi pecho por el miedo. Finalmente la puerta se abrió y vi a Felipe por primera vez. Estaba sentado en una silla de ruedas y era muy guapo, tenía cabello oscuro y rizado, ojos marrones amables, hombros anchos y dedos largos y delgados, que denotaban un alma artística. Parecía tener unos 25 años. Me miró por un momento y luego inclinó la cabeza en un pequeño gesto de respeto. Me sentí completamente abrumada. Felipe se apartó dejándome pasar y entré en sus dominios. Todo el tercer piso le pertenecía solo a él. Había varias habitaciones donde practicaba arte, pintaba cuadros, tocaba el piano, trabajaba la madera, modelaba con arcilla. También había una pequeña cocina y una biblioteca con muchos libros. Este lugar me pareció todo un mundo secreto del que muy poca gente sabía. Los padres de Felipe y algunos sirvientes fieles. Incluso la pequeña Marisol no sabía que tenía un hermano. Era asombroso y muy triste. Felipe me ofreció té con pasteles y hablamos mucho tiempo sobre literatura y arte. Era un interlocutor excepcional, sabía mucho y podía hablar sobre cualquier tema. 2 horas pasaron inadvertidas. Me divertí tanto con Felipe. Cuando sin querer miré el reloj no podía creer lo que veía. Sorprendida me levanté, diciendo que ya era hora de irme con Marisol. Él asintió, mirándome con una larga mirada triste, y me preguntó si volvería. Le dije que sí. Cuando bajaba rápidamente las escaleras, me di cuenta de que ya estaba esperando el próximo encuentro con Felipe.
Empezamos a encontrarnos en secreto todos los días, y cada vez conocía más a este misterioso prisionero. Resultó ser maravilloso, amable, noble, atento y sensible. Felipe tenía un gran sentido del humor, y era fácil y agradable estar con él. No había pasado mucho tiempo, pero ya no podía imaginar mi vida sin él. En algún momento me di cuenta de que amaba a Felipe, y sentía que él también me amaba con todo su corazón. Pero nuestras relaciones podrían tener futuro. Me horrorizaba la idea de que los padres de Felipe descubrieran nuestros encuentros y sería despedida de inmediato. Este pensamiento me causaba un dolor salvaje. Ahora entendía que perdería más que solo mi trabajo, la oportunidad de vivir en la casa de mis sueños junto al mar y pasar tiempo en agradable compañía con Marisol. Lo que más temía era perder a Felipe, mi amor. Él sintió de inmediato mi estado. Acercándose a mí, mi amado tomó mi mano y me miró a los ojos. «¿Qué te preocupa, mi querida Sis?», preguntó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Tengo tanto miedo de perderte, Felipe», confesé. «¿De dónde viene ese miedo en ti?», se sorprendió él pasando su mano por mi cabello. Sentía su suave toque en todo mi cuerpo, que me proporcionaba paz y seguridad. «Simplemente, si tus padres se enteran, me despedirán de inmediato. Estoy segura de que no les gustará que nos veamos en secreto. Soy solo una niñera y debo conocer mi lugar». Felipe rozó ligeramente mis labios, como si me pidiera que callara un momento. «Verónica, incluso si tus padres se enteran de todo, no cambiará nada. Ya soy adulto y puedo decidir qué hacer. Y te amo, querida, y elijo estar contigo. Nadie podrá detenernos». Le sonreí aunque mis ojos se llenaron de lágrimas. Quería creer en las palabras de Felipe con todo mi corazón, pero una sensación desagradable se apoderó de mí, envenenándolo todo. Parecía que no nos quedaba tiempo. Y así fue. Un día, cuando llegué a casa de Felipe, él dijo que quería que me convirtiera en su esposa. Estaba muy feliz de escuchar eso, pero mis dudas desgarraban mi alma. «No podemos casarnos en secreto», le dije a Felipe. «Necesitamos contarle todo a tus padres». Asintió brevemente. «Lo haré mañana mismo, se enterarán de todo». Cuando escuché esas palabras sentí un escalofrío de miedo, pero viendo la determinación en el rostro de Felipe, no dije nada más. Ese día me quedé con él hasta tarde en la noche. Marisol no estaba en casa. Se había ido a navegar en el yate con sus padres. Hablamos mucho, nos tomamos de las manos y Felipe me besó por primera vez. Fue tan maravilloso que no pude contener las lágrimas de nuevo. Él acariciaba mi cabello, susurraba palabras cariñosas y decía que todo estaría bien. No quería dejarlo esa noche. Algo en mi corazón me decía que tal vez no nos volveríamos a ver. Pero traté de alejar esos pensamientos. Felipe parecía muy feliz y no quería empañar su estado de ánimo con mis preocupaciones. Cuando ya estaba oscuro, quería despedirme de Felipe, pero él no soltaba mi mano junto a la puerta. «¿Quieres quedarte conmigo esta noche?», preguntó muy suavemente. Lo miré indecisa, pero en sus ojos brillaba un amor tan fuerte que mis dudas desaparecieron de inmediato. Me volví hacia él y, inclinándome, toqué sus labios con los míos. Estuve con Felipe hasta el amanecer, y ninguno de nosotros cerró los ojos ni por un momento. Sus suaves caricias quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Cuando amaneció lo besé por última vez y dije que era hora de que volviera a mi habitación. Él me acompañó hasta la puerta. Al salir, me volví y miré una vez más a mi amado. Él también me miraba a los ojos y sentí que estábamos unidos para siempre por hilos invisibles. Cuando regresé a mi habitación, no pude dormir. Estaba demasiado nerviosa. Sabía que pronto tendría que enfrentarme a la conversación de Felipe con sus padres y esperaba con ansias ese momento. Sin embargo, después de un tiempo finalmente me quedé dormida. Me despertó un fuerte golpe en la puerta. «Recoge tus cosas y sal de nuestra casa», escuché el grito de la dueña. «¡Estás despedida!». Al principio pensé que era solo una horrible pesadilla, pero todo estaba sucediendo en la realidad.
Me levanté tambaleándome y empecé a doblar mis modestos vestidos y libros. Me llevó no más de media hora preparar mi maleta. En eso volvieron a llamar a la puerta. «¿Estás lista?», escuché la impaciente voz de la dueña. «No vamos a esperar para siempre. El señor Traveso ya está en el coche. Te llevará a la ciudad». Tomé mi maleta y abrí la puerta. La dueña me miraba con odio. «Descarada, chica depravada», eso pensaba de mí. «Quisiste aprovecharte de nuestro dinero», dijo fríamente, confirmando mis pensamientos. «No lo lograrás, mocosa, y fingías ser tan bien educada». «Espero que no se lo digas a Marisol», supliqué. La mujer me lanzó una mirada furiosa. «No te atrevas siquiera a pronunciar su nombre con esa boca sucia», casi gritó. Ruborizada, bajé la mirada. Ya no hablamos más. Pasé en silencio hacia la salida de la casa y me senté en el asiento trasero del coche del dueño. Él tampoco me dijo una palabra, simplemente me llevó a la ciudad y me dejó en la estación. Me quedé parada en medio de la plaza pálida, desconcertada, sola. Logré encontrar una habitación decente en el centro, que alquilé por unos días. Estaba segura de que Felipe vendría a la ciudad y me buscaría, así que cada día salía y paseaba por el centro cerca de la estación. Pensé que así le sería más fácil encontrarme, pero cada vez volvía a casa sola. Nunca encontré a Felipe. Estaba desesperada. No sabía qué hacer ni cómo actuar. Los días eran como gotas de lluvia. Extrañaba terriblemente a Felipe, a Marisol, a la casa que me había parecido tan hermosa. Y luego supe que estaba embarazada y que tendría un hijo, el hijo de Felipe. Lloré durante mucho tiempo sin saber qué hacer. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente. No sabía cómo darle la noticia a Felipe de que pronto sería padre. Finalmente, decidí escribirle una carta. Por alguna razón estaba segura de que tendríamos un niño. Le conté a Felipe todo en papel y al final escribí mi dirección con la petición de que viniera lo antes posible. No sabía cómo hacer para que la carta no fuera interceptada por su familia o sus sirvientes. No podía confiar en nadie. Luego recordé a Marisol. Solo ella podría ayudarme. Y me fui, entregándole al conductor casi los últimos centavos que tenía. Me llevó a casa donde pasé tantos días felices. Por supuesto, no llamé a la puerta. Tratando de pasar desapercibida, caminé a lo largo del alto seto cubierto de hiedra que rodeaba el jardín. De repente escuché el canto de Marisol y mirando entre las hojas, vi a una niña. Estaba sentada en la hierba cerca de donde yo estaba de pie. «Marisol», llamé, no muy alto. No quería que me escuchara nadie más que el niño. Seguramente ahora Marisol tenía una nueva institutriz y podría estar cerca. La niña se volvió sorprendida. «Marisol», repetí un poco más bajo. «¿Quién me llama?», se preguntó la niña asustada. «Soy yo, Verónica. Estoy detrás del seto», respondí, temiendo que la niña no quisiera hablar conmigo o, lo que es peor, llamar a algún adulto. Marisol se levantó rápidamente y corrió hacia el seto. «Verónica, ¿dónde estás? Te extraño tanto». «¿Por qué me dejaste?», dijo rápidamente y un poco ofendida. Le extendí la mano. «Estoy aquí, Marisol. Perdóname, pero no pude hacer nada. Tus padres decidieron que no era adecuada para ser tu tutora». Marisol empezó a llorar. «¿Pero por qué? Déjame hablar con ellos. Mi nueva institutriz es horrible. Es tan aburrida estar con ella». «Tendrás que aprender a quererla, querida mía. No hay nada más que hacer aquí». «Lo siento», traté de consolar a la niña. Marisol apretó mi mano y lloró. Me pareció que alguien venía por el sendero. «Escucha, querida», dije rápidamente. «¿Puedes ayudarme?». La niña soltó mi mano y se enjugó las lágrimas con los puños. «Por supuesto», asintió. «Solo dime cómo». Pasé un sobre blanco entre las barras del seto. «Por favor, llévate este sobre al tercer piso y mételo en la ranura debajo de la puerta pesada cerrada». La niña tomó el sobre y lo giró en sus manos. «¿Pero para qué?», preguntó sorprendida. «Es un secreto por ahora», respondí en un susurro. «Te lo contaré la próxima vez. Solo asegúrate de que nadie sepa sobre el sobre». La niña asintió y sonrió astutamente. «Haré todo como dices, pero ¿cuándo nos veremos de nuevo?».
Mi corazón se apretó. Sabía que probablemente sería nuestra última reunión. Sin embargo, decidí que una mentira sería mejor que la verdad en ese momento. Pronto. ¿Lo prometes? Solo asentí, apenas conteniendo las lágrimas. Marisol, ¿dónde estás, mi querida? Escuché una voz alta y desconocida. La niña se estremeció, rápidamente escondiendo el sobre en su pecho. «Es la señorita Pérez, me está buscando», dijo rápidamente. «Tengo que irme. Adiós, Verónica». Permanecí junto al seto durante mucho tiempo, llorando en silencio. «Adiós, mi niña, adiós», susurré antes de irme. Regresé a la ciudad y al día siguiente tuve fiebre. No me quedaba dinero en absoluto y estaba al borde del desespero. Decidí pedirle a mi vecina algo para bajar la fiebre. Apenas logré llegar a su puerta. Y cuando la abrió sentí que casi me desmayaba. La vecina resultó ser una anciana de aspecto encantador con un gran corazón bondadoso. Al ver en qué estado me encontraba, me llevó a su casa, me sentó en el sofá de la sala de estar y llamó a un médico. Resultó ser un joven llamado Pablo. «Sí, Pablito, ese era tu abuelo. Parece que me amó a primera vista. Me recetó medicamentos y al enterarse de que no tenía dinero para comprarlos, fue él mismo a la farmacia por ellos. Me visitaba todos los días, traía flores, frutas y dulces. Vigilaba mi salud y me apoyaba con palabras amables. Cuando me recuperé, a menudo traía comida y me invitaba a diferentes lugares, conciertos, teatros o simplemente a dar un paseo. Le agradecí sinceramente su ayuda, pero me negaba a ir a ningún lado. Sin embargo, él era persistente. Entonces le conté lo que me había pasado. Al enterarse de que pronto tendría un hijo, palideció y, disculpándose, se fue. Pensé que nunca volvería o esperaba a Felipe, pero no venía. No sé cuál era la razón. Tal vez Marisol no pudo entregarle la carta discretamente, o sus padres le prohibieron salir de casa. Una semana después, Pablo volvió a visitarme. Tenía un gran ramo de rosas en sus manos. Se arrodilló y me hizo una propuesta. Dijo que estaba dispuesto a aceptar a mi hijo como suyo y juró que cuidaría de mí hasta el final de sus días. Lloré sin saber qué hacer. Amaba tanto a Felipe, pero él nunca llegó. Y yo y el bebé necesitábamos protección. Vi qué buen y noble hombre era el doctor Pablo, y sintiendo una inmensa gratitud hacia él, accedí a ser su esposa. Sin embargo, en mi corazón todavía estaba solo Felipe. Querido Pablito, ahora conoces la historia de mi primer amor, y espero que no me juzgues. Pablo terminó de leer, y se quedó sentado sin moverse durante un tiempo. Luego se levantó y se acercó a la ventana, donde volaban las golondrinas. No escuchó cuando Ismael Torres regresó a la oficina. «Veo que ya has leído la carta», dijo suavemente. Pablo se apartó de la ventana y asintió. «Felipe Traveso murió cuando tu madre tenía 12 años. Sus padres murieron en un accidente automovilístico 5 años antes. Marisol ya se había casado y se había ido de casa para entonces. Felipe dejó la casa a tu abuela. Nos costó encontrar su dirección y le enviamos una carta. Ella vino aquí. Fue nuestra única reunión, pero francamente es difícil olvidar a tu abuela. Tenía un encanto y una fragilidad especiales. Rechazó la herencia. Dijo que no podría vivir en la casa donde todo le recordaba a Felipe. Tampoco quería venderla, así que la casa te estuvo esperando todo este tiempo». Pablo asintió y estrechó la mano del abogado. «Te agradezco por todo lo que has hecho por mí. Ahora sé un poco más sobre la vida de mi abuela, y eso significa mucho para mí. Podemos encontrarnos mañana para discutir los detalles relacionados con la casa. Hoy me gustaría pasar un tiempo a solas». Ismael Torres asintió y acompañó a Pablo hasta la puerta. El joven se despidió de Sofía, salió del edificio y se dirigió hacia el mar. Caminó largo rato por la orilla, escuchando los gritos de las gaviotas y el crujido de las piedras bajo sus pies. «Abuela querida», murmuró, «guardaste tu primer amor en secreto durante tanto tiempo, pero te agradezco que al final decidieras compartirlo conmigo». Pablo notó una piedra rosada y blanca en forma de corazón bajo sus pies. La levantó y la arrojó al mar.
Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.